Muy buenas tardes a todos mis estimados y aprendices del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte. Sean todos bienvenidos a esta sesión, una sesión que les va a ser de gran utilidad, como siempre lo he dicho y lo diré, y es referente a la gestión de la calidad. Hoy, estimados aprendices, las evidencias a explicar son totalmente individuales, las tres, y de esta manera vamos de la manita de Dios, claramente, iniciando esta etapa en sus últimas sesiones formativas de su etapa lectiva. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo se han sentido? Ya casi terminan. Estamos en la recta final de su proceso formativo. Cuéntenme cómo se han sentido, cómo se Hola, profe, sienten. buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Sí, ha sido un camino de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas y de mi parte mucha gratitud hacia usted, profe, por la paciencia y por todas las enseñanzas. Gracias, gracias, Junior. Muy amable a ti. Siempre daremos lo mejor de nosotros para que obviamente en sus corazones quede esa persona que estuvo ahí. Bien, iniciamos esta sesión formativa saludando a todos mis estimados aprendices y también mostrando lo que hoy vamos a ver en esta agenda formativa, y es que, como siempre, vamos a ver en qué momento de la formación nos encontramos. ¿Cuál es la temática? Se explica de acuerdo a cada evidencia de aprendizaje y vamos a orientar tres evidencias. La evidencia de desempeño, matriz indicadores de la operación. Todas las evidencias a explicar el día de hoy son de la guía de aprendizaje número 8, última guía de su etapa lectiva y de la fase evaluación. La segunda evidencia a explicar es la presentación PRESI, que en esa no solamente es una presentación, sino la presentación de la sustentación de esa presentación, de ese material, de indicadores de servicio al cliente. Y la tercera evidencia es un instructivo de técnicas y herramientas de control. Bien, vamos a aprender a hacer un instructivo de trabajo. Ya ustedes en el camino han aprendido a hacer manuales, han aprendido a hacer procedimientos, pero no han hecho ningún instructivo. Entonces, esta es la tarea y la hora o el momento de hacer. ¿En dónde estamos en el proceso formativo? Como les acabé anteriormente de comentar, estamos en la actividad de proceso por actividad de proyecto 8 de la guía 8 de la etapa lectiva en su fase evaluación. El día de hoy abordaremos la evidencia matriz indicadores de la operación, presentación indicadores de servicio al cliente y la evidencia instructivo técnicas y herramientas de control. ¿Cuántas evidencias nos quedan para finalizar la explicación de sus evidencias de la etapa lectiva? Solo dos, profe. Exactamente. O sea que esta es la antepenúltima sesión formativa de su etapa lectiva. Bien. Las evidencias que voy a explicar el día de hoy, junto con las anteriores explicadas, eh, excepto obviamente las de física, que terminan exactamente el 30 de marzo, es decir, estamos hoy ¿a qué día? 27. 27, en 3 días. Nos quedan- Exactamente. Entonces solo tienen 3 días para entregar las 5 evidencias de la competencia de física. Y estas 11 evidencias tienen plazo para entregarlas hasta el 26 de mayo. Yo espero que no esperen hasta esta fecha para subirlas, pero tengan presente que estas evidencias solo desde el 31 de marzo las van a poder cargar en la plataforma Sayura, solo desde esta fecha. Bien, las pueden desarrollar, pero las deben dejar guardadas o consignadas en su computador hasta tanto se habilite el espacio de cargue, que es hasta el 31 de marzo. Bien, entonces iniciamos con la primera evidencia, matriz de indicadores de la operación, evidencia de desempeño de entrega individual. Profe, una pregunta. Ujú. Pues para mis compañeros, ese es un tema muy importante porque en la parte logística, en todo empleo como supervisor y coordinador, piden eso, KPIs, indicadores de gestión o Excel Power BI, perdón, que manejen toda la parte de indicador, el proceso, todo. Eso es muy importante. Este tema sí lo aconsejo porque lo han pedido mucho para los cargos de coordinador
o supervisor de logística. Esos indicadores es importante en un perfil de trabajo. Exactamente. ¿Y por qué creen que es tan importante que un coordinador sepa o tenga el conocimiento claro de los indicadores? Porque ahí se evalúa cuánto que se mira qué se puede reducir en costos, materiales, cuánto se gastó en el mes, trimestre, cuántas personas se utilizó, el personal, todo se ve ahí. Todo lo que se gasta, todos los indicadores. Recuerden que el indicador, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor del indicador? ¿Recuerdan el tablero del carro? Sí, profe, lo que hace es medir, darnos una Exactamente. información. Esa es la palabra. Sí. Medir. Mire, Y si medición. nosotros medimos, exactamente, y si nosotros medimos, ¿qué obtenemos de las mediciones? Datos. Una ¿Y esos datos estadística, para qué me información, sirven? para ¿Para tomar qué me sirven decisiones. esos datos? Exactamente. Y esas decisiones me permiten contribuir a la mejora continua del proceso. Entonces, por eso tan importante que el coordinador tenga claridad de cómo elaborar, tabular, graficar y analizar un indicador de gestión. Bueno, empezamos entonces con esta primera evidencia, matriz de indicadores de la operación, evidencia que está organizada de acuerdo a la ruta de ubicación en la plataforma Sayuna, en la fase de evaluación, actividad de proyecto número 8, guía de aprendizaje 8, y en el ítem 2, 3, 4, 5 se encuentra en la primera la evidencia matriz de indicadores de la operación. Recuerden siempre, antes de desarrollar sus evidencias, revisar el instrumento de evaluación. Para esta evidencia se requiere que estudies previamente el material planes de mejora de la operación. Bueno, cuando ustedes ven la guía de aprendizaje, van a ver una guía donde esto no se ve. Esto es un pantallazo mal tomado, desafortunadamente, donde no se ve la información. Yo les voy a compartir aquí ese documento original para que ustedes lo tengan a la mano. Bien, entonces ahí se los compartí en el chat para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces dice que como se ha venido desarrollando en el contenido del programa, la matriz hace referencia a una tabla. Es decir, cuando usted necesite o le indiquen que debe hacer una matriz, ¿qué deberá entregar? ¿Una? ¿Una qué? Una matriz. Una matriz. Una tabla. ¿Ok? Si te piden hacer una matriz, debes entregar una tabla, porque una matriz es una tabla. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo ahí. Y normalmente la herramienta más práctica para nosotros, y aquí tengo un amiguito, pues no es un mosco, es una mariposa. Cuando a mí me piden realizar una matriz, me es más fácil usar la herramienta de Excel, porque me permite a mí, a través del filtro, me permite a mí tamizar la información y analizarla mejor. Bien. Con la cual, con esta matriz, pueden comparar y presentar datos solicitados de forma ordenada y con la facilidad de operarlos para determinados cálculos. Bien. Con ayuda de esta herramienta ofimática, es decir, de Excel y de los indicadores que hemos estudiado a lo largo de su etapa lectiva, que ustedes ya en este momento todos sabemos que es un indicador, hemos desarrollado indicadores durante su etapa lectiva, entonces este tema no es nuevo para ninguno de ustedes. Pero aquí en esta evidencia nos vamos a enfocar únicamente en los indicadores KPI, que son los indicadores de servicio al cliente, que ya vimos en sesiones pasadas explicados. ¿Qué inciden en su calificación? Analizar la siguiente información y proceder con la evidencia. Bueno, entonces, considerando la siguiente escala de Likert, que es esta, ¿bien? Y los datos, ejemplo, de una encuesta realizada al servicio de transporte de pasajeros individual en una ciudad X, es decir, estos datos, ¿bien? Son los que también se los dan en la guía, pero no se ven, pero aquí se los estoy trayendo. Voy a poner aquí pantalla completa. Le agradezco, no sé si Junior me puede ir colaborando con los pantallazos. Te agradezco, mil gracias, Junior. Entonces, como les estaba comentando,
Ya les voy a Listo. explicar qué es la escala de Likert, no se preocupen. Lo que nos está diciendo aquí es que tengan como ustedes pueden tomar como referencia estos datos de esta tabla, digamos, de una encuesta, y obviamente aquí lo que les están dando es ya los resultados de lo que arrojó las encuestas para cada uno de los ítems y de las preguntas realizadas para cada ítem. Bien, los resultados. Usted puede tomar esta información como referencia para el desarrollo de la matriz. Bien, entonces, si no deseas tomarlos, puedes hacer los datos ficticios, o si tienes la posibilidad de tenerlos reales, pues lo puedes hacer. Bien, teniendo en cuenta que son para una empresa de transporte, todo enfocado a la empresa de transporte de carga o de pasajeros. Esta evidencia, ¿qué es lo que nos está solicitando? Y es lo que está en esta parte del punto A al punto G. Dice que ustedes en Excel van a hacer una matriz o una tabla con la siguiente información. Debe tener un título la matriz, es decir, debe tener un nombre, o o bautizar esa matriz, llamarla con un nombre. Aquí esta parte donde dice nombre, el aprendiz, código, que sería el código o el número de la ficha o la fecha, no lo van a poner porque se supone que ustedes en la matriz en Excel tendrán que hacer una portada, como siempre todas las entregas lo han realizado, y no es esta la excepción. Entonces la primera parte de la entrega es la portada. La segunda parte es la matriz. Entonces esa matriz tendrá que tener un nombre, que es digamos, la matriz de indicador de operación, sería el nombre de la matriz, ya les voy a mostrar. Títulos de las columnas, nombre del indicador. Entonces, aquí me está especificando los títulos o las columnas que debe contener esa matriz. Nombre del indicador, breve descripción de los aspectos que incluye el indicador o a qué hace referencia, valor cuantificable de la medición obtenida en la encuesta, asignación de la ponderación en porcentaje según su criterio, lo que pesa en total, evaluación del 100%, total del 100%, la justificación, que sería la última columna de esa tabla. En esta justificación se debe describir brevemente por lo menos una razón por la cual asignó el porcentaje. Con esta actividad el aprendiz podrá cuantificar la incidencia de los indicadores y asignarles un peso sobre el total de los indicadores para que adquiera las competencias y el criterio en la toma de decisiones, ya que este informe, es decir, el documento que vas a entregar en total como entrega, le va a permitir a usted lograr ese alcance de lo que comentaba su compañero Jonathan, y es tener esa habilidad para cumplir con un perfil de un coordinador logístico. Profe, un paréntesis ahí también que le quería. Todo eso se maneja en Excel, ¿cierto? Creo que también hay que filtrar y hacer toda la parte de tablas dinámicas también que le piden a uno, ¿cierto? Gráficos. No sé si estoy claro. Sí, sí, Excel permite hacer todo: filtrar, hacer tablas dinámicas, graficar, tamizar la información, todo te lo permite hacer Excel. Profe, ahí para complementar lo que dice el compañero Jonathan, normalmente cuando uno usa KPIs puede usar una dashboard. ¿Se Eso, usan el dashboard. dashboards fijas o dinámica? Es mejor la dashboard dinámica porque tú solamente cada mes vas a actualizar la información y ya automáticamente se va a cambiar todo, Sí, gráficos y compañero. demás cosas. Correcto, sí, eso sí, tiene toda la razón, eso sí, señor. Porque tiene macros y entonces la información está en tiempo real actualizada. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es la escala de Likert. Y luego les explicaré cuál es la matriz que van a realizar porque yo se las hice ya. Y les voy a explicar cómo la ven diligenciar. Bien. Pues aquí en la guía les están dando esta tabla con la escala de Likert. Y ya les voy a explicar cada uno de estos ítems. Bien. Este es el documento que ustedes van a entregar. Van a entregar una tabla en Excel donde el título es matriz de indicadores de la operación, matriz de indicadores de servicio al cliente de la empresa de transportes XYZ. Y la tabla va a tener estas 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Es una evidencia investigativa, ¿bien? Ustedes ya deben tener esta información en varias evidencias.
Lo que no saben es lo correspondiente de la escala de Likert, que sería lo nuevo, ¿verdad? Entonces, en el nombre del indicador de medición al cliente, de servicio al cliente, acá ustedes van a definir cuántos indicadores mínimo. Mínimo 5 va a diligenciar usted para poder realizar esta evidencia. Mínimo 5 diligenciados completamente. Aquí lo que está en rojo es una referencia, como en todas las evidencias les doy. Lo voy a hacer aquí para el primer indicador que relaciono, que es el indicador de nivel de satisfacción del cliente. En la siguiente columna es definir el objetivo o definir el indicador. En este caso, el objetivo del indicador de satisfacción del cliente es expresar la proporción de clientes satisfechos con los servicios recibidos por la empresa. Fórmula matemática para el cálculo de este indicador. ¿Cómo se calcula ese indicador? Yo lo escribí en prosa, es decir, en texto. Usted puede definir la fórmula matemática. Puse numerador. El numerador para calcularlo es el número de clientes que respondieron 2 parámetros de la escala de Likert. Bien, totalmente satisfecho y moderadamente satisfecho. Es decir, los que estén entre estos rangos son los que yo voy a tener en cuenta o a sumar como clientes satisfechos, que serían el numerador. Y eso es un criterio, ¿no? Eso no quiere decir que sea fijo, que solamente sobre eso se va a manejar, pero eso lo define la empresa. Aquí simplemente nosotros estamos dando herramientas, pero ustedes toman lo mejor o lo que más les convenga para sus procesos. Se toma, en este caso, las ponderaciones de totalmente satisfecho y moderadamente satisfecho a la pregunta esa pregunta que se hace para el nivel de satisfacción en la encuesta es ¿cómo calificaría su experiencia global del servicio prestado por la empresa? Frente a esta pregunta, los clientes respondieron, dependiendo de la cantidad de clientes encuestados, en este caso puse que 50 clientes fueron los encuestados, y a los 50 clientes se les pasó una encuesta y se les hizo, entre otras preguntas, esta pregunta. Y ellos, a través de esa encuesta, respondieron entre estos 7 parámetros o opciones de respuesta, y de ellos solamente tomo los parámetros, los primeros 2 parámetros que son los más altos de ponderación. Bien, entonces de estos, el numerador fue donde las 41 personas, de las 50, 41 personas están entre calificación moderadamente satisfecho y totalmente satisfecho. Y en el denominador, ustedes este indicador ya lo conocen, es el total de los clientes que respondieron a la pregunta, es decir, el total de los encuestados. Tengan en cuenta que no siempre el total de las personas encuestadas son las personas que diligencian esa pregunta. Yo puedo encuestar las 50, pero puede que de las 5 preguntas no me conteste sino 3. Y no puedo contarlos porque si es una pregunta que no se contestó, no se debe tener en cuenta. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, para este indicador, se tiene una meta prevista del 95% y el periodo que se está tomando la información para controlar el proceso es del periodo, el primer trimestre del año, de enero a marzo. ¿Cómo se calcula obviamente este indicador? Simplemente reemplazar la fórmula, numerador, denominador, multiplicación, me da 82% de satisfacción de cliente para el periodo de enero a marzo para esta empresa de transporte. Es un ejemplo, esto como les digo, ustedes pueden tomar los datos de la tabla que les mostré, que está en la guía de aprendizaje, o pueden hacerlos de manera simulada o real de una empresa donde trabajan. ¿Bien? Entonces, ustedes dirán, ¿y en esta columna qué pongo? Clasificación en la escala de Likert. Pues este valor que usted obtuvo es un valor porcentual, es un rango que está en porcentaje. Y en la escala me están dando los rangos. Simplemente es buscar y ubicarlo y de acuerdo a ello responder la clasificación o clasificar. En este caso, me obtuvo el indicador un 82% de satisfacción, es decir, que ese 82 en qué rango está en lo que ustedes pueden apreciar.
¿En qué rango está? El 82%. Ese estaría en el sexto, profe, en el 70-85, que es Exactamente, moderadamente satisfecho. exactamente. Eso quiere decir que el nivel de satisfacción del cliente para esta empresa de transporte es moderadamente satisfecho para ese periodo. Ese es el análisis. Bien. Entonces, de acuerdo al análisis, se observa que no se cumple la meta del indicador. Esto quiere decir que la empresa debe tomar medidas, porque si la meta es 95 y estoy arrojando una satisfacción del 82%, no estamos cumpliendo. Es alta la meta y no es tan mal el nivel de satisfacción, pero no se está cumpliendo la meta. Entonces, obviamente, en este caso, la empresa debe tomar medidas correctivas y definir planes de acción para elevar el nivel de satisfacción. ¿Bien? Entonces, esa es la entrega, lo tendrán que hacer para mínimo 5 indicadores. Pero ahora les voy a explicar qué es eso de la escala Likert. ¿Cómo van a crear ustedes encuestas de satisfacción de clientes con escala Likert? Aquí no se les está diciendo, ni se les va a pedir, que me hagan una encuesta basados en la estructura de la escala Likert. No, no se lo voy a pedir. Miren que la evidencia realmente es muy sencilla. Pero yo sí necesito que ustedes sepan que si en caso tal necesitan hacerla bajo esta escala, o si en su empresa ya se maneja de esta manera, sepan de dónde surgen los datos y cómo analizarlos. Entonces, ahora veremos cómo crear encuestas de satisfacción de clientes con la escala Likert. Bueno, ¿qué es esa escala Likert? ¿Qué es esa escala Likert? Esa escala Likert recibe como todas las herramientas que ustedes han visto en su tecnólogo, los nombres son de quienes la promueven. En este caso, fue un científico social estadounidense llamado Rensis Likert, por ello su nombre. Y esta herramienta o esta ponderación o esta escala constituye una de las más confiables de medir opiniones, percepciones y comportamientos de los consumidores. Es una escala que es flexible, no quiere decir que siempre tenga que poner 4 criterios o 5 criterios o 6 criterios o 7 criterios, hasta 10 criterios tiene esta escala, donde usted puede escoger cuál es el que más requiere, cuál es el que más necesita. Bien, por eso su nivel de flexibilidad. Entonces usted puede escoger una escala Likert de 4 puntos, como esta, muy satisfecho, muy insatisfecho. Acá está errado, muy satisfecho. Bueno, muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Esta es una escala de 4 puntos o 4 opciones de respuesta. Esta es una escala de 7 puntos o de 7 opciones de respuesta. ¿Bien? Que se pueden... Dime. Hola, profe. Nosotros, donde yo trabajo, hemos manejado esas escalas, sino que no le hemos tenido en cuenta como el nombre Likert, ¿no? Sino que solamente se toma en cuenta como una encuesta. Y nos hemos dado Exactamente. cuenta que entre más puntos tenga, hay veces es más, obviamente es más variable el resultado, pero además de que es tan variable, lo aleja a uno de la realidad, de saber exactamente si la persona o está de acuerdo o está en desacuerdo. Porque para alguien que le diga uno relativamente en desacuerdo, o sí o no, o un poquito sí, un poquito no, entonces por eso decidimos hacerla en 4. O sea, que se acerque un poquito más a lo que realmente es o no es. Exactamente, y gracias por acordarme lo siguiente, pues todas las herramientas tienen ventajas y desventajas. Entre las desventajas están las que acabas de comentar. Y otras es que cuando el cliente va a responder la encuesta, también se hace mucho más larga y digamos, no tan, no la ve con muy buenos ojos el cliente por esa misma razón. Bien, porque al cliente no le gusta que lo demore mucho. Y también, pues, cuando a uno le preguntan, ¿está relativamente en desacuerdo o no está de acuerdo o sí está de acuerdo o está en desacuerdo? Uno dice, pero qué es relativamente? Pero, ¿qué sería en desacuerdo, pero relativamente la diferencia? Entonces, por eso genera cierto grado de poco fiable para mí, ¿bien? Para mí. Yo soy y esto no lo digo porque esté explicando el tema, pero yo soy completamente enemiga de estas escalas. Yo considero desde mi rol, yo manejé muchos años el sistema de gestión de calidad,
Y para mí lo más importante es que sea lo más concreto posible pues, la pregunta y la respuesta, las opciones de respuesta. Como siempre les he dicho, para mí no hay puntos neutros. O el cliente está satisfecho o no lo está. Es decir, para mí, satisfecho o no satisfecho. No hay medianos puntos medios en este caso. Pero como en mi rol, lo que les estoy haciendo a ustedes es orientarlos en las metodologías, yo me fío en explicarles una y ustedes toman la mejor decisión. ¿Bien? Claro, ¿Sí? profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes pueden ver que aquí en esta escala, que son de 7, pero en la que nos están dando en la guía, dice que en la primera escala es totalmente insatisfecho y aquí dice totalmente en desacuerdo. Es decir, usted puede editar los nombres, ¿bien? De acuerdo a la necesidad que tenga. En este caso, mire que aquí hay una pregunta que se propone y es ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que la empresa ayude a los empleados a desarrollarse profesionalmente? Totalmente en desacuerdo, relativamente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Bien? Entonces, usted lo ajusta de acuerdo a su necesidad. ¿Qué ventajas tiene la escala Likert? Son eficaces cuando las preguntas se enfocan en un tema en particular. ¿Bien? Debes tener en cuenta cómo vas a formular las preguntas, porque si tu pregunta no está bien formulada, también la respuesta no se va a responder adecuadamente. Es importante que cada serie de preguntas en tu encuesta se centre en el mismo tema. Al final, esto te va a ayudar a obtener resultados más precisos, porque cuando llegue el momento de realizar el informe de los datos obtenidos, que es el objetivo, no solo es tomar datos o hacer encuestas, sino analizarlas. Ese es el objetivo. El objetivo entonces sería analizar un puntaje que resuma los resultados de ese grupo de preguntas. Por ejemplo, podrías empezar la encuesta con la siguiente pregunta. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecha te sientes con la calidad de la cena que te sirvieron en la noche o esta noche en un restaurante? Entonces te pueden hacer preguntas enfocadas a varios ítems. Preguntas enfocadas un grupo de preguntas enfocadas a revisar la calidad de los alimentos. Otro grupo de preguntas orientadas a mirar cómo fue la infraestructura o cómo la percibió el cliente. Otro grupo de preguntas, por ejemplo, relacionadas con si hizo reserva o medios de pago o opciones o beneficios referentes, por ejemplo, al parqueadero. Bien, entonces usted puede enfocar su pregunta por grupos. En este caso pueden ver el ejemplo, por ejemplo, del ítem o del tema calidad de los alimentos. Y en calidad de los alimentos pueden orientar preguntas, por ejemplo, a ¿qué tan satisfecho o insatisfecha te sientes con la calidad del plato principal de esta noche? Entonces, mire que aquí la escala tiene de 5 puntos o de 5 opciones de respuesta. Muy satisfecha, insatisfecho, satisfecha, muy insatisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho. Lo mismo para las demás preguntas. Otra pregunta para el ítem de calidad de los alimentos es ¿qué tan satisfecho o insatisfecha te sientes con la calidad del postre de esta noche? ¿Bien? Y otro grupo de preguntas relacionados con el tema de la calidad de las instalaciones. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho o insatisfecha te sientes con la calidad de las instalaciones esta noche? ¿Bien? Entonces, ya vamos a ver cuando yo hago estas encuestas, cómo es que yo sumo, cómo es que calculo para poder obtener el índice de satisfacción. Al agrupar estas preguntas según el tema y combinar sus respuestas, puedo obtener una puntuación. En este caso, la calidad de los alimentos o la calidad de las instalaciones. De esta manera, usted va a obtener por aparte el nivel de satisfacción. Y de esta manera, pues obviamente se logra que sea una medición más confiable de las actitudes que tienen las personas ante un producto o en este caso, ante un servicio. Ventajas de la escala Likert. Otras ventajas. Son más fáciles de comprender y responder por los encuestados en comparación con las preguntas abiertas, las de ranking o con las de casillas de verificación. Por lo tanto, es menos probable que los encuestados se cansen y se frustren
al responder esas preguntas de esas encuestas. Van a tener una experiencia positiva con la encuesta y estarán dispuestos a proporcionar sus comentarios nuevamente en el futuro. Sinceramente, les diré que es mucho más bonito y más rápido para un cliente entregar una carita que entregar un texto. Entonces, si ustedes usan este tipo de escala, les recomiendo que lo hagan por caritas y si es muy insatisfecho, la carita se relaciona con la, digamos, la carita que sería la gráfica o lo visual, se hace la conversión a lo textual, que serían las opciones que están acá. ¿Bien? Siempre piensen en el cliente y no solo como empresa. ¿Qué es lo más conveniente? La puntuación de satisfacción del cliente mide la satisfacción de los clientes con tus productos, servicios o el nivel de satisfacción de la empresa. Normalmente las encuestas preguntan a los clientes acerca de los niveles de satisfacción en una escala de Likert. A continuación puedes ver un ejemplo de la escala tipo Likert sobre satisfacción de clientes. Miren esta pregunta. Miren la redacción y para que se guíen para que ustedes tengan presente. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecha estás con la velocidad del proceso de entrega de nuestros productos, ya aterrizado a nuestro tecnólogo? Muy insatisfecho, algo insatisfecho, ni insatisfecho ni insatisfecha, algo satisfecho o muy satisfecho. ¿Bien? Bueno, ahora sí, al grano como el dermatólogo y les voy a explicar cómo funciona. Bien, esto ustedes ya lo saben porque, digamos, ya hemos hecho indicadores, ya sabemos cómo organizar la información, cómo tabularla, cómo analizarla. Esto es un recorderis basados en la escala Likert. Este ejemplo que les voy a mostrar es para analizar el nivel de satisfacción de los clientes de una empresa X. Entonces, para tabular una encuesta hecha con escala Likert, se debe contar el número de respuestas para cada nivel o cada ítem o cada pregunta. Recuerden que cada pregunta lo que mide es el sentimiento del cliente sobre una escala que yo internamente defino. Luego lo que hago es sumar totales y dividir entre el número de los encuestados, obviamente como lo vimos, para determinar el nivel de satisfacción, que es la fórmula para calcular el nivel de satisfacción. Satisfechos sobre el total de encuestados. Ese es el índice de satisfacción. Bueno, entonces aquí son los resultados de una encuesta. Tengo los documentos de las encuestas, hoy día, eso era antes, los tengo digital, inclusive si les envío un Google Form ya me saca todo tabulado y no tengo que hacer nada. Pero digamos que en el tiempo de antes que no contábamos o gozábamos con tantas herramientas informáticas, pues nos tocaba a mano. Era que nos tocaba coger las encuestas y empezar a sumar una por una y empezar a pasar los datos a una tabla en Excel. Entonces, cuando en este caso tenemos solo 10 encuestados, hicimos una tablita de Excel donde para cada pregunta hicimos una columna, ¿bien? Para poder tamizar u organizar los datos de esas encuestas. En este orden de ideas, ¿qué podemos apreciar en esta primera tabla? Lo que podemos apreciar es que en la primera pregunta que le hicimos al cliente, pregunta 1, en esta pregunta el encuestado 1 me respondió me respondió que para esa pregunta él se siente insatisfecho. Bien, él me contestó que está insatisfecho. Entonces, como en la escala, en la pregunta yo le pregunto si está satisfecho o algo insatisfecho o muy satisfecho o satisfecho. Entonces, yo asocio la respuesta que me dio, que sería alguna de estas, y le asigno el nivel o la calificación correspondiente. En este caso, el cliente me contestó que está insatisfecho para esa pregunta. En ese orden le pongo calificación 2. Ese sería el nivel de satisfacción para él. Y así lo hago para cada una de las preguntas que el cliente me respondió. En este caso, si ustedes pueden apreciar cuál fue en la que se siente totalmente satisfecho. En la pregunta aquí. En la pregunta número 8, ¿verdad? Chicos, por favor aquí necesito que se me pongan las pilas y estén así.
Que Satisfecho. nadie me los... Exactamente. En la pregunta 8, el cliente respondió que está totalmente satisfecho. Y en la pregunta 1 y 2 es donde él indica que está insatisfecho, es decir, obtiene una calificación de 2. De ahí en adelante, pues, ustedes pueden apreciar que en algunos marcó satisfecho, que es 4, en otros él marcó que está algo satisfecho, que es 3. Bien, esa es la conversión de lo textual de las opciones de respuesta a lo cuantitativo. Una vez yo ya he pasado la información de esta manera y he actualizado esta información, ¿qué es lo que yo debo hacer? Sumo acumuladamente las puntuaciones, ¿bien? Por cada encuestado. Entonces, si yo sumo acumulado 2 más 2 más 4 más 3 más 3 más 3 más 3 más 5, me da 25. Y así lo hago para cada uno de los resultados de los encuestados. Obteniendo esto y sumando acumulado me da esto. También puedo calcular un promedio de calificaciones por cada pregunta. Bien, si para la pregunta 1 yo quiero saber cuál fue el promedio de calificación para la pregunta 1, para mirar qué fue el promedio de satisfacción para cada pregunta a nivel global. Bien, entonces si yo aquí sumo 2 más 2 más 2 más 2 más 1 más 2 más 3 más 2 más 2 me da 20. Y ese 20 lo divido entre el número total de personas encuestadas. Y eso me da 2. Entonces, al calcular ese promedio para cada uno de los ítems, me genera este valor. ¿Y qué es lo que me dice? Pues me dice que para el ítem 1, los clientes están insatisfechos en general, para esa pregunta que le hicieron al cliente. Para el ítem 2 está entre 3.7, que eso se podría, como estrés, es el primer decimal es mayor a 5, se aproxima a 4, quiere decir que los clientes están satisfechos. Bien, en la pregunta 2. Y así lo pueden ustedes apreciar con cada ítem. Bien, entonces eso es para que lo comprendan un poco mejor lo que están viendo. Ahora, la siguiente columna, la siguiente tabla. Esta siguiente tabla, ¿qué es lo que qué información me provee? Esta tabla nos permite conocer exactamente cuántos clientes respondieron por cada grado de satisfacción. Entonces, para cada pregunta, totalmente satisfecho. ¿Cuántas personas dijeron totalmente satisfecho para la pregunta 1? Totalmente satisfecho equivale a 5. ¿Cuántos 5 ven ustedes acá? 0. Ninguno. Exactamente. Ninguno. Sí, ninguno. Exactamente. 0. Entonces, por eso es que ven un 0 acá. ¿Cuántos algo satisfecho están? ¿Cuántas personas marcaron o eligieron algo satisfecho que estaban referente a esa pregunta? 1. Una persona. Entonces, por eso se deja 1. Entonces, ese es el conteo que hacemos para poder conocer ese nivel de satisfacción. Acá, en general, usted ya puede verificar que realmente le dé 10, porque son 10 encuestados. A veces también se me va la mano y me salen 11 o me salen menos. Entonces, también este es un medio de comprobación. Bien, para poder yo puedo calcular el nivel de satisfacción por cada uno de los encuestados o a nivel global. Por ejemplo, este cliente 1, yo puedo calcular su nivel de satisfacción a nivel global para el cliente 1. Si yo sé que él obtuvo 25 y que obviamente yo siempre tengo que comparar lo máximo, la calificación que debió haber sido máxima sobre la que me dio para poder saber cuál fue el valor de satisfacción. En este caso, ¿cuál es el valor máximo de la encuesta que se puede o que puede el cliente marcar? ¿Cuál es el valor máximo que él puede asignar a una respuesta? Totalmente satisfecho, ¿verdad? Es el valor máximo de las respuestas. Que Y sería 5. totalmente satisfecho. Exactamente. Y si son 8 preguntas, ¿cuánto sería el valor total máximo?
que se podría llegar a dar si fuera el mejor ejemplo o el mejor caso que el cliente está completamente satisfecho en todas las preguntas. ¿Cuánto sería? Una pregunta, pero repítala. ¿Si son 8 qué? Y son 8 preguntas las que se le hicieron al cliente. Y la máxima calificación por pregunta es 5, que es totalmente satisfecho. En ese evento que el cliente esté satisfecho en todas las preguntas, sería que todas estuvieran en 5. ¿Cuánto sería la sumatoria total? Ah, 40. ¿Sí? Exactamente, 8 por 5, 40. Ajá, Entonces, sí. ese es el máximo rango. Digamos, de ahí para allá no va a haber 45 ni 41. Entonces, ese es el mejor escenario, ¿verdad? Lo que todo el mundo queremos, que todo esté 100% bien. Pero resulta que aquí no obtuvimos 40. Ya quisiera la empresa, pero obtuvo 25 para el primer encuestado, calificó en 25 de 40. De un máximo de 40, calificó en 25. Aquí el segundo cliente, de un máximo de 40, calificó 27 puntos. Y así ustedes pueden apreciar. Si la mitad de 40 es 20, ustedes así sin necesidad de sacar porcentajes, ¿cuánto más o menos dirían que es el porcentaje? El 60%. Más o menos, ¿verdad? Entonces, haciendo realmente los cálculos, como están aquí, ustedes pueden hacer una regla de 3 que ya la vimos en matemáticas, y es que si 40 es el 100%, 25 en este caso, que fue la suma que me dio del cliente 1, ¿cuánto equivale? Entonces eso me daría el 62.5%. Y así lo puedo hacer con cada uno. De esta manera puedo conocer el nivel de satisfacción por cada cliente. Normalmente eso no se hace. Bien, puedo yo de pronto sumar acumulado, dividir entre 10 y saber el nivel de satisfacción global. Esa es una opción para calcularlo también. La otra opción es para calcular el nivel de satisfacción global, que es el que están viendo ustedes acá, es que ustedes cuando ya han hecho esta tabla y ya han sumado acumuladamente cada una de estas, por cada uno de los grados de satisfacción, bien suman 2 más 1 más 5 más 1 más 5 y van calculando acá, ese es el valor total, y así lo hacen para cada uno. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Grafican este total y es donde ustedes sacan esta tablita. De esta tablita, pues podemos ver que el 33% es, es 26, que corresponde a algo insatisfecho. Bien, entonces el 33% de los clientes están algo insatisfechos con el servicio, en general, en global, que 24 personas o el 30% están satisfechos, bien, que el 17% de las personas o 14 personas están totalmente satisfechas, que 3 personas o el 4% están totalmente insatisfechas y 13 personas o el 16% están insatisfechas. En este panorama, si fuera su empresa, ¿ustedes cómo ven cómo le fue la empresa? Está muy promedio. Hay que subirla más, mínimo un 80. Está muy caído el resultado. No está ni promedio, ¿no? No, Si no, la, no. y ahí es donde nosotros analizamos cuál es la meta, porque es que yo no, yo diría, para mí lo mejor sería que llegue a 100, pero la meta también debemos analizarla, porque si la meta para la empresa es el 70%, entonces es donde yo empiezo a tomar medidas de acuerdo a la meta. También tener en cuenta cuando defina la meta, que la meta no sea algo que no pueda lograr o que o por el contrario sea algo muy básico, ¿no? Que siempre esté por encima, obviamente. Entonces, ¿cómo observan ustedes esta escala Likert? ¿Interesante? ¿Les Sí, gustó? es muy útil, profe, sí. Sí, sino que entre menos coloque uno opciones de respuesta, más efectiva es. Entre menos Es grados de difícil satisfacción. preguntar. Entre más concreto sea, mucho mejor, creo yo, ¿no? Porque se ve muy dispendioso. Y eso que aquí solo lo dice con cuántos puntos o con cuántas opciones de respuesta de la escala Likert. ¿Con cuántas?
1, 2, 3, Son 4, 5. 5. Con 5. 5. 5. Y cuando están con 7, No, se extiende más. Ay, ay, ay. entonces, bueno, Se extiende más y va a entonces, ser más impreciso. bueno, Exactamente. Ya no es tan preciso, correcto, compañero. bueno, entonces ahí se las dejo. Eso es lo que debemos entregar. Debemos entregar entonces un documento en Excel que tenga la portada en un libro de Excel, en la segunda hoja de Excel, la matriz de indicadores de servicio al cliente. Por favor, les agradezco tomar foto a esta entrega, a los parámetros de entrega de esta evidencia. Deben responder aparte de hacer la matriz, responder a la pregunta ¿por qué es importante conocer el índice de satisfacción de cliente? Y no me respondan para mejorar la calidad de servicio, ¿no? Ya en este momento, ya no son respuestas así de sencillas. Ya Vamos a empiezan ustedes colocar a tener, porque sí. o porque sí. Entonces Póngale usted me cero, pone póngale porque, y yo le digo, le pongo 60 porque sí. Y ya. Ah, y si se quedan calladitos, ¿no? Ah, bueno, entonces yo sé que ustedes en este momento saben que están a puertas de salir y que no pueden entregar cualquier cosa. O sea, la calidad en este momento de ustedes es de otro nivel. Y que hay ¿Bien? bastante tiempo, profe, ¿no? Eso es para mayo, creo. cero. Exactamente. Y las evidencias se las estoy explicando con antelación porque ustedes para mayo tienen TIT y necesito que estén preparadísimos para esa fecha y mejor dicho salgan ustedes cuchilla en ese examen. No, profe, y ¿Bien? que este tema es muy importante en el ámbito laboral, pero para allá, o sea, ahorita toda empresa pide KPI, indicadores, toda la parte de logística, evalúan eso. Bueno, entonces que no digan que les expliqué o que se les dijo. Les expliqué muy claramente todo lo correspondiente a indicadores de gestión. Estimados aprendices, hasta aquí abordé la evidencia número 1. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Esa es la 2, ¿no? No, esta es la evidencia 1 que explicó hoy. Esta evidencia, matriz de indicadores Ah, de la sí, sí, sí. operación. Sí, estamos en la 1, sí, profe. No he pasado a la segunda. Entonces es aquí donde les pregunto, ¿es claro? ¿Tienen alguna pregunta de cómo desarrollar la evidencia de matriz de indicadores de la operación? Muy claro. Sí, profe. Ah, es que ahora sigue Igual la la investigación. misma, pero en servicio al cliente, ¿no? Sí, son dos matrices diferentes. Listo, profe, ya. Bueno, entonces nos vamos con la segunda evidencia a petición del público. Están que se acaban la sesión. Ah, no, profe, no diga. Están que me sacan, ¿no? Que no se No, hay note. que aprovechar, hay que aprovechar. Y cuando ya no esté usted, la vamos a extrañar. No, 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 no. Pero me han extrañado todas las sesiones porque me han acompañado en todas. Eh, Les voy a poner falla a algunos que están por ahí, que ya saben. yo soy uno, falla la anterior. Sí, estoy de acuerdo. Ah, Uy, ¿ves? no, no, no. Soy uno. Bueno, vamos a ver si se reivindican entre la siguiente sesión, que es la última. Bueno, estimados aprendices, segunda evidencia explicada el día de hoy, evidencia de producto, presentación preci, indicadores de servicio al cliente. Como ustedes ven, no hemos salido de la temática de calidad. Nos estamos todavía enfocando en indicadores y enfocándonos en indicadores KPI de servicio al cliente. Evidencia individual, por favor, tenganlo muy presente. Esta evidencia está contigua o posterior a la evidencia explicada anteriormente. En ese orden la van a ubicar o la van a localizar en Sayula. Tengan en cuenta el instrumento de evaluación para elaborar esta evidencia adecuadamente y para esta evidencia se requiere que conozcas o leas el material de formación, planes de mejora de la operación. Y esta evidencia realmente es una evidencia donde yo no solamente voy a ver ya su nivel de exposición en este momento también debe ser de mejor calidad, debe ser de mejor preparación y la herramienta con la que vayas a dar esa exposición también va a ser de muy buena calidad, creativa sobre todo. Esta es una evidencia que se compone de dos partes. Es una evidencia que deben hacer ustedes una presentación en PowerPoint o en Prezi o en Canva
y sobre esa presentación van a hacer un video donde expliquen el contenido de esa presentación. Ese video es donde ustedes, como saben, se tienen que presentar, se verá su rostro y se escuchará claramente su voz. Entonces, esta evidencia se llama presentación Prezi y bueno, pues si dice Prezi y no dice PowerPoint, pues idealmente se debe entregar en Prezi, pero aquí les están dando opciones adicionales. Una vez revisados algunos de los indicadores de servicio al cliente, podrá realizar una presentación donde se resuman los indicadores por tipo de servicio de transporte, ya sea servicio de transporte carretero o transporte de carga o de pasajeros. Bien, entonces usted puede elegir, lo debe hacer más bien, no es o, sino y, ambos, también para el modo aéreo, también para carga y pasajeros y marítimo de carga. Inclusive, yo diría que también ustedes pueden buscar indicadores de calidad del modo marítimo, también de pasajeros, porque los cruceros no los están contando acá y también es un servicio. Entonces, no sé si fue que se equivocaron, pero para mí se debería incluir también de pasajeros en el modo marítimo. Bueno, ahí hago ese paréntesis. Puede investigar en la red la información necesaria, es decir, puede investigar en Google. Bien, a veces la IA no les responde lo que es, a veces. Les comento una anécdota no es mía porque no tengo hijos, pero sí de una persona muy cercana que estaba ayudándole a hacer tareas al hijo y resulta que le preguntaron a la IA una de las preguntas del examen y la IA les contestó mal. ¿Cómo las ven? Yo no me confío de la... Entonces, No, yo no profe, estoy pues, haciendo mala Porque la IA imagen, también se equivoca. no, yo claro, no y es estoy como haciendo mala imagen. lo que usted dice, si uno formula mal la pregunta, pues también va a tener mal el resultado, ¿no? No, Y profe. como uno desconoce. No, ahí copiaron y pegaron la pregunta, Exacto. realmente. No, es que como leí hoy algo, la IA puede ayudar y puede facilitar, pero no hay cómo hacer las cosas de forma profesional, que es la diferencia. No, es que no solo es eso, Jonathan. Si ustedes se van al mundo laboral y el jefe les dice, me hace favor y en 10 minutos me entrega el informe de indicadores y usted no tiene claro en su mente cómo hacer un indicador o cómo tabular, cómo organizar la información, cómo analizar, cómo graficar. Es decir, eh, en 10 minutos no se va a poner usted a buscar en Google cómo es que se grafica, cómo es que se analiza. Usted no va a tener esa información tan rápido. En cambio, si usted realmente a conciencia tiene esa información ya previamente en su mente, bien, lo tiene claro, no va a tener ningún problema. Entonces la IA no va a estar con usted en su entorno laboral. Cuando tengan muchas otras actividades, tengan en cuenta que la IA es muy buena para de pronto aclarar ciertas preguntas que surjan, pero no para su mundo laboral. Completamente no les va a hacer todo. ¿Sí? Entonces tengan muy presente y mucho cuidado. ¿Qué es lo que entonces van a entregar? Van a hacer una presentación, ya sea en PowerPoint, en Prezi, en Geniali o en Canva, creativa. No es que me llenen aquí de textos y textos y textos y miren a ver si lo lee y se la pasan leyendo la diapositiva, sino que tienen que hacerlo de manera creativa y deberá contener la siguiente información, esa presentación. Lo que decía acá, lo puse aquí, más claro. Van a relacionar mínimo 3 indicadores para controlar la calidad del servicio al cliente por cada modo de transporte. 3 indicadores para el modo de transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros. 3 indicadores para el modo terrestre o carretero de carga y pasajeros. 3 indicadores para el transporte de carga marítimo. Aquí pues lo dejo así como entre comillas porque también tendría que ser de pasajeros el marítimo. Bueno, para su explicación el aprendiz deberá apoyarse en gráficas, es decir, no es que me ponga el texto o una tabla del indicador y copié, pegó y sale para la tonería, ¿cierto? No,
La idea es que usted realmente haga una investigación a conciencia en donde muestre gráficas, tendencias de esos indicadores que investigó, eh, que le permitan sobre esas tendencias empezar usted a decir, bueno, este indicador, como se observa para este periodo de tiempo, tiene una tendencia a la alza o a la baja, o se está viendo que tenemos deficiencias en tal cosa. Bien, ok. Dos, luego de realizar la investigación, aquí me comí la R, me disculpo. Luego de realizar esa investigación de los anteriores indicadores, va a responder cuáles indicadores se asemejan o parecen por tipo de servicio. Usted podrá ver algunos parecidos entre cada modo de transporte de algunos indicadores. No van a ser iguales, pero sí va a haber cierto parecido. Pues eso es lo que usted tendrá que analizar acá. Y la otra pregunta es, ¿cuáles indicadores son los que más sopesan o más miden o son más idóneos para la calificación final de la satisfacción del cliente en el servicio que se presta en cada servicio? ¿Bien? Esas son las dos preguntas a responder como segunda parte de esa presentación en Prezi, en PowerPoint, o en Geniali o en Canva. Ahora, una vez que usted ya ha investigado, ha preparado ese tema, ya tiene sus diapositivas listas en la herramienta virtual que elijas, ahora prepárese a exponer. Y es donde usted va a hacer un video en donde vas a exponer indicadores de gestión de satisfacción de clientes por cada modo de transporte. ¿Bien? Y recuerde que en ese video vas a responder al primer y al segundo punto que anteriormente les expliqué. ¿Bien? Tendrá que saludar al principio del video, decir que hace parte de la tecnología tal, de la ficha tal, que se entrega la evidencia para la instructora Lina Rivera. Y en este se debe apreciar el rostro y la voz claramente del aprendiz. ¿Bien? Esa es la evidencia. Es una evidencia, no les puedo decir que es sencilla, pero en este momento yo diría que ustedes ya esto lo tienen que saber completamente. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta evidencia? No, profe, está claro. No, señora. Olga, Jonathan, ¿todos bien? Juan David. Bueno, entonces esta es la entrega. La entrega es un documento en Word donde tenga la portada, el enlace o link del video de la sustentación de la evidencia, las conclusiones y la cibergrafía. Se supone que usted cuando explica muestra el archivo de la presentación, el precio en PowerPoint o en Canva, entonces por eso no hay necesidad de subir las diapositivas. Solo con la grabación ya veo que se haya cumplido la explicación, obviamente, y el documento de las diapositivas. Preguntas de cómo realizar la evidencia de presentación, precio, indicadores de servicio al cliente. No, señora, por mi parte todo claro. No, profe. Ok, bueno, enfóquense en lograr la puntuación cuarta, que es la máxima puntuación de ese instrumento de evaluación para esta evidencia. Bien, vamos con la última evidencia, la de irnos y la de descansar, dejarlos descansar. Evidencia instructivo, técnicas y herramientas de control. Todavía enfocado en sistemas de gestión de calidad, en mejorar la calidad del proceso. Bien, esta evidencia está posterior a la evidencia anterior organizada de la misma manera en ese orden, pero esta evidencia tiene un anexo. Y este anexo es la guía técnica colombiana, la GTC 45. Ya les voy a mostrar. Y este es el instrumento de evaluación sobre el cual se va a evaluar esta evidencia. Para esta evidencia se necesita que se apoyen en el estudio del material planes de mejora y en especial exclusivamente en el capítulo 4 llamado técnicas de verificación. Muy atentos a esta evidencia. Le voy a pedir el favor a Jonathan que me leas este primer párrafo, me hagas una pausa y luego continúes con el segundo párrafo, por favor. Jonathan, ¿no está Jonathan? ¿Quién me puede colaborar? Hola, profe. ¿Sí? ¿Te ayudo?
evidencia perdón. y con ayuda de la comprensión y el análisis del numeral 4 del componente formativo, condiciones de mejora de la operación, podrá profundizar en el planteamiento de las técnicas y las herramientas para el control de la operación, apoyándose en informes de gestión, control y desempeño que son empleadas por las organizaciones. Además, se recomienda que observe el video Cómo hacer procedimientos de trabajo, manual de procesos, manuales, instructivo de trabajo en el siguiente link de YouTube. Exactamente. Una pausa ahí, por favor, Junior. Bien, ese video de YouTube realmente el enfoque de ese video es decirles a ustedes cuáles son los ítems principales para poder hacer una documentación de un procedimiento o de un instructivo del sistema de gestión de calidad. Entonces nos está diciendo que tiene que tener las 7 Cs. Este es el objetivo o el resumen del video. No estoy diciendo que no se lo escuchen, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esto es lo que el video quiere decir. Que tenemos 7 Cs, digamos, o 7 criterios que usted debería tener en cuenta al momento de ¿qué? Al momento de elaborar un procedimiento o un instructivo de trabajo. Y que esas 7 Cs ya se las voy a explicar, pero eso es lo que quería decirles, ¿bien? Ya hasta donde va la evidencia en este momento leída por Junior. Junior, continúa por favor al siguiente párrafo. Listo, profe. Elaborar un instructivo sobre la forma de desarrollar las técnicas y las herramientas para el control de procesos y la gestión de calidad en una empresa de transporte. Con ayuda de este instructivo podrá plantear cualquier técnica de verificación dentro de las labores que acompañan la gestión integral del transporte. Tenga en Hasta cuenta ahí, las... un minuto. Perdón, Dale, profe. como dicen los niños, tacho. Bueno, acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dicen que ustedes, acá es claro, van a hacer un instructivo donde ese instructivo les va a permitir a la empresa, cuando usted lo haga a la empresa, a quien usted le haga ese instructivo, le va a permitir que desarrollar las técnicas y las herramientas para controlar los procesos y la gestión de la calidad en una empresa de transporte. Es decir, el objetivo de ese instructivo es que brinde a la empresa orientaciones sobre las técnicas y las herramientas para el control de procesos y la gestión de la calidad para empresas de transporte. Ese instructivo ustedes lo van a plantear o enfocar a que se describa en ese instructivo las técnicas de verificación dentro de las labores que acompañan la gestión integral del transporte. Bien, entonces ya vamos a ver, ya ustedes están empezando un poco a comprender cuál es el objetivo de su evidencia. Y ahora, esto que va a leer Junior a continuación es simplemente una referencia para que ustedes vean que a través de una guía técnica colombiana como la 45, que ustedes ya vieron en la competencia de seguridad y salud en el trabajo, aquí simplemente lo que vamos a ver es que como toda guía es una orientación, pero en esa guía me da una serie también de pasos secuenciales de cómo se hacen, en este caso, una identificación de peligros y de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, aquí lo que me está dando a entender es que tenga en cuenta esa guía para que usted sepa cómo se hace una segregación, una especificación del paso a pasito en que se debe hacer una identificación de peligros y de riesgos. ¿Bien? Junior, te agradezco. Continúe, por favor. Listo, profe. Tenga en cuenta las características más relevantes para plantear un instructivo y reflejar en él paso a paso las actividades para plantear las distintas técnicas de verificación de forma general. Para lograr contextualización, lea el anexo GTC 45, el cual corresponde a la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Exactamente. Gracias, Junior. Esa guía es el anexo que les mostré y es este. Entonces, yo simplemente tomé en pantallazo a una de las páginas y es esta referencia, este documento es una referencia para el desarrollo de esta evidencia. ¿Por qué? Porque nos describe el paso a pasito o lo que debemos seguir. ¿Para qué? Para hacer en este caso las actividades
o para realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, miren un ejemplo de cómo lo están redactando. Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Entonces, si ustedes pueden apreciar, aquí me está diciendo, revise a continuación los siguientes pasos, más o menos es lo que quiere decir, para cuando usted quiera hacer una identificación de peligros y una valoración de riesgos. Y empieza con el primer paso. Y después de este paso sigue el siguiente paso. Y después de hacer este paso sigue el siguiente paso. Es decir, me describe los pasos de manera lógica de ejecución. Bien, en ese orden de ejecución los debo ir numerando. Bien, y de esa manera tengan esa referencia porque eso es un instructivo. Es una descripción de un paso a paso en orden lógico de ejecución de cómo se hace una actividad. Bien, entonces esa es la primera partecita de esta evidencia, pero voy a empezar ahora terminando de explicar lo que ustedes deben entregar para que comprendan un poco posteriormente lo que teóricamente les soporta para el desarrollo de esta evidencia. Listo, profe. Para esta evidencia, gracias, Junior, por tu apoyo. Para esta evidencia, el aprendiz deberá desarrollar el instructivo de trabajo de técnicas y herramientas de control para la gestión integral del transporte. Entonces, eso, ¿cómo así? ¿Cómo así que un instructivo de técnicas y herramientas para el control de la gestión integral del transporte? Bueno, en el material de formación, en el capítulo 4, hay un párrafo especial que es este. La verificación se puede llevar a cabo a través de varias modalidades, es decir, las técnicas de verificación, dependiendo de lo definido anteriormente, y puede desarrollarse a través de reuniones de los directivos para la revisión de informes de gestión. Es decir, una de las técnicas y herramientas para el control de la gestión integral del transporte es que los directivos de la empresa de transporte se reúnan y en esas reuniones revisen los informes de gestión. ¿Y cuáles son los informes de gestión? Pues cada proceso en la empresa tiene que emitir un informe de la gestión de su proceso de un periodo de tiempo. Y en ese informe de gestión están los indicadores de medición de cada proceso, los resultados. ¿Bien? Entonces, no sé si ustedes en las empresas han generado un informe de gestión, pero es realmente es mostrar qué ha hecho en un periodo de tiempo, un proceso. ¿Y cómo va ese proceso? Entonces, ese es un informe ejecutivo que se entrega a la alta dirección para que ellos vean o me hagan seguimiento a mí, básicamente. Otro o técnica o herramienta para poder hacer verificación a un proceso es verificar o controlar y mirar el desempeño. ¿Y cómo miro yo el desempeño de un proceso? ¿A través de qué herramienta? De una matriz. Ya lo acabamos de ver y lo hemos visto a toda hora. ¿Cómo De los mido yo el indicadores de desempeño de un gestión. proceso? Exactamente. Por medio A de los través de los indicadores de indicadores. Exactamente, Olga. A través de los indicadores de gestión mido el desempeño de un proceso y lo controlo. ¿Bien? Otro mecanismo para verificar son las auditorías internas. Ustedes han visto y ya hemos visto este tema. La auditoría interna es un mecanismo para verificar cómo está un proceso o general, cómo está la empresa, referente a unos criterios que estoy evaluando y de acuerdo a esos criterios analizo si lo tiene o no lo tiene. Y si no, se generan hallazgos y obviamente planes de acción. También hay auditorías externas, que es como su nombre lo indica, me la hacen partes interesadas como el gobierno, ¿bien? Por ejemplo, pueden haber auditorías como, digamos, el Ministerio de Trabajo, ¿bien? Le llegó a la empresa el Ministerio de Trabajo no avisada y es donde empiezan esos entes de control a validar esos requisitos reglamentarios legales aplicables para la empresa, si los cumple o no lo cumple. Entonces empieza en este tipo de auditorías del Ministerio de Trabajo, empiezan a revisar hojas de vida, soportes
y verificar también contrataciones, soportes de pago y todo lo que obviamente corresponde a los criterios que ellos tienen para hacer esas auditorías. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Esas son técnicas de verificación y control de calidad de un servicio, en este caso de la empresa de transporte. Entonces, aquí tienen ustedes esto mismo escrito acá. Esas son las técnicas de verificación, es decir, ¿qué es lo que me está pidiendo que haga esta evidencia? Me está pidiendo que ustedes hagan un instructivo donde describan cada una de esas técnicas, cómo se deben realizar en la empresa de transporte. Eso es lo que me está pidiendo esta evidencia. Pero hay algo muy particular en la evidencia en el instrumento de evaluación, y es que me dice lo siguiente, que en el instructivo se refleja el paso a paso de las actividades para plantear las distintas técnicas de verificación de forma general. Es decir, no es que me vayan a decir, el informe de gestión es una reunión de los gerentes y los coordinadores de proceso, punto aparte. No, no puede pasar eso. Es decir, ya voy a mostrarles a ustedes cómo es un instructivo para que vean cómo es el contenido. Lo que de manera general, sí, no es tan específica, pero sí se debe hacer un paso a paso para cada técnica. Entonces aquí les voy a dar 3 opciones de respuesta para esta evidencia. 1, me puedes entregar un instructivo para realizar la medición de la satisfacción del cliente. Estaría bien para mí. Es una medida, una técnica para medir, en este caso, el desempeño de un proceso. También me puedes entregar un instructivo para realizar una auditoría interna. Está entre las técnicas. O lo que pide el instrumento de evaluación es un instructivo que refleje el paso a paso de las actividades a desarrollar para plantear las distintas técnicas de verificación, que en este caso son estas 4. ¿Bien? Entonces, empecemos a explicar la temática. Como vimos, para esta evidencia se requiere que estudies el capítulo 4, técnicas de verificación. ¿Y qué son las técnicas de verificación? Las técnicas de verificación de los servicios se refiere a la implementación de estrategias que permitan el control de calidad de los servicios, bajo un proceso o procedimiento basado en lineamientos establecidos por las normas relacionadas. Existen 2 características que se deben considerar para la verificación de los productos o de los servicios. Primera es que el uso del servicio se realiza de forma simultánea a la producción porque es inmediato en donde me transporto o necesito una carga. Y la segunda característica es que son inseparables porque los servicios no se pueden independizar de la fuente de producción. Lo anterior es lo que genera que la verificación no sea tan sencilla como se quisiera, porque es imposible evitar que el cliente no presencie, viva o sienta inconformismo por el servicio. Lo importante de estas técnicas es tratar de disminuir los riesgos que puedan ocasionar problemáticas. Para esto se propone separar los elementos que intervienen en el servicio para que se pueda controlar de forma individual. Y es aquí donde nosotros vemos los elementos que debemos tener en cuenta para la verificación. El cliente. Yo tengo que verificar cómo está el cliente. Es un aspecto que yo debo evaluar para la verificación, la satisfacción del cliente. El proceso de prestación del servicio. Los objetivos que el servicio debe tener o que tiene y si los estoy cumpliendo. Las ubicaciones de la empresa. Los equipos y la tecnología disponible. Todos estos aspectos, entre otros, son aspectos que debo analizar en el proceso de verificación. Para poder verificar a través de un sistema de inspección, es indispensable establecer variables parametrizadas, porque es importante que yo parametrice variables, es decir, que yo las estandarice. Me permite a mí tener un límite de lo que evalúo y lo que analizo. ¿Bien? Entonces es muy importante que yo, si voy a volver a hacer una evaluación, pueda hacerla sobre los mismos parámetros y comparar la evaluación actual con o versus la anterior. ¿Qué características se van a evaluar? Sería una pregunta parametrizada. ¿Qué variables considero o debo considerar en la evaluación o atributos? ¿Qué rango voy a evaluar? Es decir, el tamaño del modelo. ¿Con qué frecuencia voy a hacer ese proceso de evaluación? Definir los periodos, los semestres, si se va a hacer anual o semestral, los periodos.
¿Dónde y cómo registrar la información de la revisión? ¿En qué formato? ¿En qué documento tiene la empresa, digamos, estandarizado en su sistema de gestión? Si tiene un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental, o qué documentos están estandarizados para que yo recopile o se almacene esta información. Entonces, por eso ya vimos anteriormente las técnicas de verificación de los servicios para el control de su calidad. Entonces, en ese orden, tengan en cuenta las que acabamos de ver anteriormente: reuniones con los directivos, invención de indicadores de gestión, ejecución de auditorías internas y de los resultados de auditorías externas. También es una medición los resultados de las auditorías externas para lograr ese control de la calidad. Ahora, un tema importante. ¿Qué es lo que van a hacer para esta evidencia? ¿Qué documento? ¿Mm? Un informe. Pues Ajá. puede ser una autoridad también, ¿no? O el instructivo. ¿Qué? Exactamente. La evidencia dice que ustedes van a hacer un instructivo, pero ¿qué es un instructivo? ¿Quién me dice que es un instructivo? ¿Ya han tenido contacto con un El instructivo y paso ya a saben paso qué es? el paso a paso para poder desarrollar ese procedimiento. Exactamente. Entonces, los que ya hemos manejado calidad en este momento y los que no, les digo, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión, ya sea de calidad ambiental, seguridad en el trabajo, etcétera, tenemos siempre en mente, estandarizado en nuestra mente, que la documentación que yo esté creando tiene varios tipos de documentos. Tiene manuales, tiene protocolos, tiene guías, tiene procedimientos y tiene instructivos de trabajo. ¿Y qué diferencia hay entre un procedimiento o un instructivo de trabajo? ¿Son diferentes? Sí. Y muchas personas no lo saben o no lo manejan bien esta diferenciación que les voy a decir. Resulta que un proceso en una empresa, como por ejemplo el proceso de transporte, ese proceso de transporte yo lo puedo documentar, cómo se hace de principio a fin. Y lo puedo documentar a través de diferentes tipos de documentos. Dependiendo de mi necesidad, uso un tipo de documento. Entonces, ¿cuál sería el documento que yo debería usar? Depende. Yo tengo un procedimiento, un proceso, que es el de logística. ¿Bien? Y en el procedimiento, en el proceso de logística, para poder yo saber cómo se hace la actividad de inventario, cómo se hace la actividad de planificación de rutas, cómo se hace la actividad de seguimiento de la ruta, etcétera, yo debo crear documentos para que yo le pueda decir a las personas que deben verificar esas actividades de tal manera y que no verifique un día hoy de tal manera y mañana otro día de otra manera. Es por ello que surge la necesidad de documentar y es por ello que surge la necesidad de hacer documentos. ¿Qué diferencia hay entre un procedimiento y un instructivo de trabajo? Los procedimientos me permiten a mí describir actividades de manera general. En un procedimiento, yo describo los pasos generales que se siguen para llevar a cabo una actividad. ¿Bien? Pero en un instructivo, yo describo los pasos detallados para explicar cómo se hace una tarea. ¿Qué es eso? Para mí es lo mismo. Bueno, si yo en un instructivo, por ejemplo, el procedimiento para hacer el aseo del centro de distribución. En ese procedimiento, una de las actividades que se debe hacer para ese procedimiento es hacer la limpieza de los racks. Pero en ese procedimiento yo no puedo describir cómo se hace ese paso a paso para hacer ese aseo de los racks. Por ello, escribo en ese procedimiento: para conocer cómo hacer el aseo del rack, por favor diríjase al instructivo XYZ, instructivo limpieza de racks. ¿Bien? Entonces, aquí es claro el ejemplo de la explicación. El instructivo me describe el paso a paso para especificar cómo se hace una actividad descrita en un procedimiento. ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, señora.
Ok, ¿los demás? ¿Los demás van Juan bien? David me dijo que no tenía micrófono, profe, pero sí. Ok. Bueno, entonces ya teniendo claridad qué es un instructivo de trabajo y qué es un procedimiento, también es importante que tengan en cuenta que en el instructivo, siempre cuando tengamos en mente que tengo que hacer un instructivo, llévense a la mente que tienen que hacer una receta de cocina. Entonces, cuando usted le digan, tienen que hacer un instructivo, tiene que poner los pelos y señales de cómo se hace cada cosa. ¿Bien? Si, por ejemplo, ustedes pueden apreciar la receta, mire que la receta le dice cuántos gramos de cada ingrediente debe poner en la receta, a cuánta temperatura se debe poner, inclusive a veces el tipo de sartén, ¿bien? Tiempos, movimientos, todo, como cuando uno dice un chisme, ¿cierto? No, mentiras, ustedes no, para nada, ustedes no saben qué es eso. Bueno, creo que ya es claro lo que quería darles a entender, ¿cierto? Sí, señora, Bueno. muy claro. Bueno, sí, debía haber empezado de ahí. Bueno, ¿cómo se hace un instructivo de trabajo? No es que unos me entreguen un instructivo, otros me entreguen un procedimiento, pero lo llaman instructivo, y otros me entreguen partes, componentes de un documento que no pedí. Cada documento en el sistema de gestión de calidad tiene un estándar, una estructura de presentación de los documentos. Es decir, los procedimientos siempre tienen un encabezado, siempre tienen un objetivo, siempre tienen un alcance, siempre tienen unos responsables, siempre tienen un glosario, unas definiciones, siempre tienen una descripción de actividades, siempre tiene exactamente la misma estructura. Obviamente el contenido de la información de cada uno de ellos cambia. Lo mismo los instructivos de trabajo, tienen siempre una misma estructura. Y es aquí donde les voy a plantear que para este instructivo que van a desarrollar sigan la estructura de los 7 pasos que contemplo a continuación. El instructivo debe tener un encabezado y ustedes van a hacer uno muy similar al que están viendo aquí, donde tiene sistema de gestión integral, ponen el nombre de la empresa, el logo de la empresa de transporte sobre el cual vayan a hacer ustedes ese instructivo. Si no están trabajando sobre una empresa ficticia de transporte, pero tendrán que crear un logo o tener uno de referencia. Y aquí es donde va el instructivo, el nombre del instructivo que ustedes vayan a elegir desarrollar. El código del documento, invéntenselo. Aquí simplemente se los explico. Código IN, en esta empresa llaman los instructivos como IN en abreviación. Este segundo es el código del proceso al cual hace parte este instructivo y esta es la secuencia. Versión del documento, esta es la inicial, página, este documento tiene 6 páginas, fecha en que se aprobó. Bien. Siguiente parte, componente del instructivo, título del instructivo. No es que vayan a poner aquí título del instructivo, 2 puntos instructivo de tal cosa técnica, no, solo ponen el título. Tercera parte, componente del instructivo, objetivo. El propósito del documento. Aquí se especifica el objetivo específico. No hay necesidad. Bien. Alcance. Cuando ustedes les dice alcance, siempre recuerden, siempre hagan como, siempre en su mente dimensiones de un inicio a un fin. Alcance, inicio a fin. Solo en ese plano, en ese intervalo me muevo. Exactamente. Usted no puede empezar a decir que va a ser un instructivo de encuesta de satisfacción de cliente y en ese instructivo va a meter cómo es que se atiende el cliente. Bien, el protocolo del cliente va en otro documento, pero este instructivo tiene que tener un alcance y es que en este instructivo, ejemplo, es donde nosotros solamente nos vamos a enfocar en cuanto a la explicación de cómo se hace una encuesta de satisfacción de cliente. Solo eso, no más. Por eso es el alcance. Responsables. Definir los cargos responsables del desarrollo y seguimiento de este instructivo. Los responsables que tienen que hacer este instructivo y verificarlo. Es decir, cuando una persona ingresa a una empresa, ¿yo qué hago? Le entrego los instructivos y los procedimientos y los manuales aplicables a su cargo. Si esa persona es responsable de manejar este procedimiento, en este caso este instructivo,
tendremos que darle ese documento a esa persona para que lo lea y lo cumpla. Definiciones, o también llamado en algunos instructivos glosario, son todos aquellos conceptos que yo necesito que la persona que vaya a ejecutar ese documento conozca previo al desarrollo del mismo. Desarrollo de actividades. Definir en orden lógico de ejecución los pasos a seguir para el adecuado desarrollo de ese instructivo de trabajo. De preferencia, realice un diagrama de flujo con la descripción de las actividades. Por lo tanto, en este punto, ustedes no solamente van a explicar el cómo se hacen las actividades en orden lógico, sino que adicionalmente tendrán que hacer un flujograma, ¿bien? O un diagrama de flujo. Bueno, entonces, aquí les doy un ejemplo de un instructivo para que vean y se guíen, que tengan ustedes en cuenta. ¿Sí hay una pregunta? ¿No hay preguntas? Solo hay una pregunta. Sí, Esta evidencia es individual, ¿cierto? todas las tres. Porque esta hubiera sido buena en grupo. Grupal Sí, hubiera no. sido buena. Sí, porque tiene varios Tienen puntos hasta para mayo. hacerla de poquito. Toca Ay, ¿no hacerla la puedes poquito. reconsiderar? ¿Cierto, cierto? Ay, No, sí, es que tiene siempre hartas cosas. pero están mal acostumbrados. Las No, profe, no considero hay que para las siguientes mejorar. dos que quedan. Para las siguientes dos que quedan. Necesito que este documento lo Bueno, hagan solitos porque ustedes solitos van a documentar en la empresa. Esa es la razón, no grupal. Entonces, quiero que hagan un documento solos. Casi todos los documentos del sistema de gestión los han hecho en grupo. Quiero que hagan este documento yo con yo. Vale. Reconsidero para las siguientes que faltan, las siguientes dos, pero para este especial sí necesito que yo con yo analicen solitos cómo se hacen documentos solitos. ¿Sí? Esa es la razón. No es porque no les quiera colaborar, para nada. Siempre lo he hecho. Esta es la tercera y cuarta página de ese procedimiento, de este instructivo, perdón, para que tengan una referencia. Aquí ellos muestran una metodología. Yo simplemente les dije que el desarrollo de actividades, ustedes pueden en el desarrollo definir uno de los ítems como la metodología, pero ellos lo ponen por aparte. Bien, entonces eso es simplemente formalidad, como lo quieren mostrar. Y el diagrama de flujo hace parte del punto del desarrollo de actividades. Entonces recuerden que ya vamos a ver también en el video que debían ver para esta evidencia o que deben ver para esta evidencia, una de las recomendaciones de la CES es que hagan un flujograma. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero el instructor así nos pone a hacer de todo, ¿no? No, yo sí quiero que ustedes sepan la razón. El desarrollo de las actividades se debe plantear tanto en prosa o en texto como en imagen con un diagrama de flujo, en ambas formas, en ambas presentaciones. ¿Por qué? Porque para algunas personas es fácil comprenderlo textualmente, pero para otros es más gráfico. Por ello se debe dejar en ambas presentaciones. Y lo que el video les dice es estos tips de las 7 Cs para poder ustedes elaborar adecuadamente un procedimiento o un instructivo de trabajo. Entonces, dice que los instructivos o los procedimientos deben ser claros. ¿Para qué claros? Para que se entiendan. Si usted le va a dar un instructivo a la persona de servicios generales y la persona y le pone textos que solo palabras que solo las entiende usted. Por ejemplo, le escribe, debe diseminar entre el detergente A y el detergente B. ¿Ella va a entender eso? Entonces, siempre cuando usted va a diseñar un documento, tenga en cuenta para quién es que va dirigido ese documento. ¿Bien? Coherentes, para que tengan sentido, que vayan alineados con los objetivos del proceso del sistema de calidad y de las funciones del puesto. Coherencia. Bien, si yo estoy diciendo que esto es un instructivo de medición de la satisfacción del cliente y es en la descripción de las actividades, empiezo a hablar de, por ejemplo, cómo hacer la planeación de las rutas,
pues no es coherente el título con lo que el instructivo está explicando. ¿Bien? Completos, completos, para minimizar la curva de aprendizaje y ser un medio de mejora. Apoyen la eficiencia y eficacia del proceso. Deben estar completos todas las actividades que se deben hacer de acuerdo al alcance del instructivo. Cordiales. La cordialidad, es decir, debe ser amigable, que genere mejora, que sea la base para mejorar. Contenido amigable. Un contenido amigable genera confianza e incentiva la mejora continua. Deben ser correctos, que generen confianza, muy relacionado obviamente con la cordialidad, pero en este caso contienen los controles para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso. Correctos. Concretos. En los instructivos se debe ser muy específico. Digamos que hay que tener una gran relación entre lo concreto y que se dé completa claridad de lo que se debe hacer en esa actividad que se está describiendo en el instructivo. Es decir, debe de ser concreto, pero se debe responder cómo se hace la actividad, paso a paso. Y conciso, para ahorrar tiempo, de preferencia que incluya un diagrama de flujo acompañada por su descripción de actividades, lo que les decía. Bien, esos son los tips a tener muy presentes para la documentación. Entonces, esta entrega se debe hacer de la siguiente manera. Un documento en Word que tenga portada, el instructivo de trabajo de técnicas y herramientas de control para la gestión integral del transporte, conclusiones y cibergrafía. Esa es la evidencia bajo esos parámetros, estimados aprendices. Y eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. ¿Tomaron pantallazo? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, me disculpa, venía manejando, pero sí, todo bien. Igual yo ahora miro Ok. antes ¿Los demás? la despedida, ¿dónde va a ser? La despedida de fin de tecnología. Esa va a ser en Cali, en Cali, ¿no? ¿Cierto? O en la casa de Vengan, Wilma, papá. que le gusta mucho hacer patacones, entonces ya debe estar súper ducho haciendo pataconas para todos. Si Wilma llega a Cali ¿cómo se llama ese chorizo, ese que venden allá en la costa y el suero coteño? Que lo traiga. Exacto, toca mandarle un correo. Me toca que le Muy haga bien, un Porque, ¿sabes? procedimiento. toca que le haga un Olga, que nos instructivo de cómo hacer las pataconas adecuadamente, porque el procedimiento es la gestión de la cocina. ¿qué es lo que más se come allá donde vive Olga? Que nos traiga también. Vengan a Cali. Acá, almojábanas, mogolla chicharrona, génovas. Uy, No, eso hay muchas cosas. Uy, no, 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 por favor, son las 7:30 de la Macato, noche, chicha. ya estamos perfectos para comer y eso es pecado lo que están diciendo ustedes en este momento. acá comemos patacón con ahogado. Uf. Uy, sí. Profe, pero y nosotros nos graduamos, o sea, nos entregan es solamente el soporte y ya. ¿Ceremonia? ¿Es tu pregunta? Sí, yo estuve preguntándole a la profesora Mónica y ella me dijo que no, que para virtuales no había ceremonia. Sí, no hay ceremonia. Es muy difícil por los gastos de los viáticos. Sí, pero yo por lo menos sí iba a hacer el esfuerzo de ir hasta Barranca por mi diploma en ceremonia, pero pues Ah, ni bueno, pues modo. ¿Cómo así? Uno puede ir, uno puede sacar el tiempo, uno puede ir reclamarlo personalmente, porque si no, yo también saco el tiempo muy hasta Barranca. Y una vez pesco por allá, hay que es que, bacano pescar. hay que consultar primero la instructora de etapa de seguimiento, que es la ingeniera Mónica, para que ella nos dé claridad referente al tema. ¿Bien? Wilma, Junior, Olga y mi persona, vamos para Barranca y pescamos por allá. Sí, pero no, ella me dijo que no, que para modalidad virtual no se tenía contemplado que fuera por ceremonia, simplemente pues uno ingresa a Sofía y hace la descarga del diploma. El certificado, sí, normalmente. Invitamos a la profe también. Sí,
Pues ni modo, ya, ¿qué más? Cada uno en su casa puede celebrar. Les tomamos una Exacto. fotico virtual y hacemos Sí. una Eso, ceremonia una foto virtual virtual. internamente. Sí. Nos Ah, sí, arreglamos ese día y cada uno pasamos, ¿por qué no? puede, sí, cada uno Preparar algo. puede tener una copita de café, de champaña, de lo que sea ahí al lado y hacemos un No, brindis. café, no, cerveza, aguardiente Que amarillo, todos no eso, toman, hay tequila. que pensar en todos. Bueno, háganme el favor. Hasta que no se gradúen, no hagan fiesta. ¿Bien? Bueno, mis chicos, un Sí, abracito señor. para todos. Me alegro haber contado con ustedes en esta sesión. Espero verlos en la última sesión. Les haré saber cuándo ver la explicación de la siguiente sesión. Nos vemos la próxima semana. Entre jueves y viernes será la sesión. La próxima semana inicio una nueva tecnología. El lunes empiezo una inducción de una nueva tecnología. Entonces la sesión va a ser entre jueves y viernes. Les haré saber. ¿Bien? No nos ¿Les vaya a gustó la cambiar, clase? que esta es la que más dolor de cabeza le ha dado, yo creo, profe. Ojo con eso. Sí. No, que no les quede la menor duda. Dios mío. No, Bueno, pues son muchísimas gracias. personajes de la Warner 2. Profe, Que gracias por la estén bien, enseñanza, buenas por la noches. paciencia. ¿Les Hasta gustó la luego. clase de hoy? Sí, profe, claro, esos indicadores sí me gustó mucho y voy a investigar mucho porque lo están pidiendo mucho en todas las empresas, en todas las empresas que manejen logística Ay, lo están pidiendo. Muy bien. Bueno, me alegra mucho que así les no haya sea de gustado la logística clase. también. Exactamente. Profe, Un gracias. abracito para todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Chao. Bueno, Los quiero Inge, mucho. feliz noche.